Durante milenios, el territorio que hoy conocemos como Irán fue mucho más que solo una tierra de imperios y guerras. Fue la cuna de ideas que moldearon no solo una nación, sino religiones enteras que influyeron en el mundo. Mucho antes de que existieran el cristianismo y el islam, nació una fe entre montañas, desiertos y ciudades antiguas. Una fe que hablaba de dualidad de bien y mal, de luz y oscuridad, y de un Dios que era puro, justo y sabio. Y ese zoroastrismo, y Irán, aún llamado Persia, era su corazón palpitante. La historia de la religión en Irán comienza mucho antes de que cualquier libro sagrado fuera escrito. Mucho antes de las cruzadas o de la expansión islámica. Para entenderla, necesitamos viajar unos 3000 años atrás, a una época en que tribus indoiraníes vagaban por las llanuras de Asia Central. Esas tribus migraron hacia la meseta iraní, trayendo consigo rituales, creencias y divinidades antiguas. Entre ellas estaba el culto al fuego, a los elementos, de la naturaleza y a los espíritus. Pero fue alrededor del siglo VI a.C. que apareció un hombre llamado Zaratustra, o Zoroastro, con una visión revolucionaria. Él afirmaba haber recibido revelaciones de un Dios supremo llamado Ahura Mazda, el Señor de la Sabiduría. Para Zaratustra, el mundo era un campo de batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, y cada ser humano era parte de esa lucha, no solo como espectador, sino como participante directo. El zoroastrismo proponía algo radical para la época, la idea de monoteísmo ético, un Dios supremo que exigía no sacrificios sangrientos, sino buenas acciones, buenas palabras y buenos pensamientos. Era una religión que pedía responsabilidad individual, justicia, caridad, pureza, algo impensable para muchos pueblos de la época. El mensaje de Zaratustra se difundió como fuego en paja seca, y fue adoptado como religión oficial por el Imperio Aqueménida, el primer gran imperio persa. Reyes como Ciro el Grande, Darío y Jerjes no solo gobernaron vastos territorios, también llevaron consigo el zoroastrismo, respetando otras religiones, pero manteniendo el culto al fuego sagrado como símbolo de la presencia de Ahura Mazda. Los templos zoroastrianos fueron construidos con el fuego central, quemándose eternamente, como un recordatorio de que la luz nunca se apaga ante las tinieblas. Pero los siglos siguientes no serían amables con el zoroastrismo. Con la caída de los aqueménidas y la llegada de Alejandro Magno, la influencia griega barrió Persia como un vendaval, y con ella vinieron otros dioses, otras filosofías, otras formas de ver el mundo. Pero el zoroastrismo resistió, como una llama escondida bajo las cenizas, con el ascenso de la dinastía sasánida. En el siglo III después de Cristo, la religión volvió a ser centralizada, y el zoroastrismo fue elevado a una poderosa institución estatal. Los magos, los sacerdotes zoroastrianos, ganaron influencia, organizaron los textos sagrados en el Avesta, fortalecieron los rituales, y la religión se volvió casi inseparable del poder político. Pero lo que parecía un renacimiento, pronto sería desafiado por una nueva fuerza que surgía en el desierto de Arabia, en el siglo VII. El Islam surgió con la predicación de Mahoma, y en pocas décadas, los ejércitos árabes islámicos barrieron Persia, derrotando al último Sa sasánida, y poniendo fin a siglos de dominio zoroastrista. Irán se vio ante una transformación abrumadora, y la religión de Zaratustra fue puesta a prueba. Los primeros siglos del dominio islámico fueron the transition. Muchas tradiciones zoroastristas sobrevivieron, escondidas, adaptadas o incluso absorbidas por el Islam chií que comenzaba a ganar fuerza entre los persas. Lentamente, el país que antes adoraba a Ahura Mazda comenzó a volverse hacia Alá, hacia el Corán, hacia las palabras del profeta Mahoma. Pero no fue un proceso rápido ni sencillo. Fue un cambio profundo, doloroso, muchas veces violento. Los zoroastristas, que resistieron la conversión, enfrentaron persecución, discriminación, impuestos específicos y marginación. Muchos huyeron, buscaron refugio en India, donde crearon la comunidad de los parsis. Otros se escondieron en pueblos de Irán, manteniendo su fe en secreto, rezando al fuego en silencio, esperando que la luz volviera a brillar. Mientras tanto, Irán se sumergía cada vez más en la cultura islámica, pero con un detalle que lo diferenciaba del resto del mundo musulmán. Mientras la mayoría de países se volvía suní, Irán abrazó el Islam chií, y eso moldearía profundamente su identidad religiosa, política y social. Hasta hoy, el chiismo lleva una narrativa de sufrimiento, martirio y justicia, que resonó profundamente entre los persas,
La historia de Ali, primo de Mahoma, y sus hijos Hassan y Hussein, se volvió símbolo de lucha contra la injusticia, contra el poder opresor, y el pueblo iraní, con su larga tradición de resistencia, encontró en ese discurso un espejo de su propia alma con el tiempo. El chiismo no solo se arraigó en la fe iraní, sino que también se volvió símbolo de identidad nacional, especialmente tras la ascensión de la dinastía safávida en el siglo XVI. Fue en ese periodo que el chiismo duodecimano, que cree en 12 imanes, se volvió religión oficial del imperio persa, marcando una ruptura definitiva con el mundo suní. Los safávidas no solo impusieron el chiismo como doctrina, también incentivaron su difusión con apoyo estatal, construyendo mezquitas, promoviendo la veneración de los imanes y persiguiendo a quienes resistían la nueva ortodoxia. Nació un nuevo Irán, un Irán chií, cuya espiritualidad fue profundamente marcada por la tragedia del martirio de Hussein en la batalla de Karbala. Ese evento, ocurrido en el año 680, pasó a ser recordado con lágrimas, representaciones, autoflagelaciones y desfiles durante el mes de Muharram, principalmente el día de Ashura, en que el pueblo llora la muerte del nieto del profeta. Un ritual que hasta hoy define el corazón religioso de los iraníes. Con el chiismo consolidado, Irán comenzó a desarrollar su propia teología, sus propios sabios, sus propias escuelas religiosas. Figuras como Alama Tabatabai y Ruhollah Khomeini surgirían siglos después como frutos de esa tradición intelectual, mística y filosófica, que intentaba comprender el papel del hombre, del sufrimiento y de la justicia divina, no solo en libros, sino en las calles, en los corazones, en las revoluciones. Pero esa fe, tan marcada por el dolor y la resistencia, también se transformó en poder político. A lo largo de los siglos, los ayatolás, los clérigos chiíes, pasaron a desempeñar roles no solo espirituales, sino también sociales y hasta económicos. Eran mediadores de conflictos, jueces, consejeros, y en muchos casos, figuras más influyentes que los propios reyes. Cuando llegó el siglo XX, Irán estaba sumido en tensiones internas entre la tradición religiosa y las presiones por modernización. El Shah Reza Pahlavi y luego su hijo Mohammed Reza Pahlavi intentaron secularizar el país, acercarlo a Occidente, reducir la influencia de los clérigos y reformar la sociedad. Pero eso tuvo un alto costo. La población, especialmente los más pobres y religiosos, vio esas reformas como un ataque a su fe, a su identidad. Y fue en ese contexto que emergió una figura que cambiaría el rumbo de la historia moderna de Irán. El ayatolá Ruhollah Khomeini, exiliado, perseguido, pero idolatrado por millones, representaba la fusión entre fe y política, entre espiritualidad y resistencia. Cuando regresó a Irán en 1979, tras la caída del Shah, lideró la revolución islámica que transformó la antigua monarquía en una república teocrática, una de las pocas en el mundo. Irán se convertía oficialmente en república islámica, donde la ley religiosa, la Sharía, se volvía base de la constitución, donde los ayatolás no solo eran líderes espirituales, sino autoridades máximas del Estado. El Velayat-e Faqih, o gobierno del jurista, confería al líder supremo poderes que superaban a presidentes, parlamentos o ejércitos, y la religión volvía a ser el centro de todo, de la política, la educación, la cultura, la vida cotidiana. Pero ese nuevo Irán no agradó a todos. Muchos intelectuales, artistas, mujeres, minorías religiosas y étnicas vivieron bajo censura, vigilancia, represión. La fe que antes liberaba pasó a oprimir en algunos casos, y el debate sobre la relación entre religión y libertad se acaloró dentro y fuera del país. Sin embargo, para muchos iraníes, especialmente los más devotos, la religión sigue siendo fuente de consuelo, resistencia y esperanza, incluso ante sanciones internacionales, guerras, crisis económicas, terremotos y pandemia. Las mezquitas siguen llenas. Los rituales de Muharram siguen intensos. Los santuarios de los imanes siguen siendo visitados por millones, en lágrimas, oraciones y promesas. Y el zoroastrismo, ese antiguo fuego que parecía extinguido, aún arde. En silencio, pequeños grupos de zoroastristas aún viven en Irán. En ciudades como Yazd y Kerman, sus templos aún guardan la llama eterna. Aún recitan los versos de la Vesta. Aún creen que el bien vencerá al mal, que la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Además, el Irán moderno alberga otras minorías religiosas, como cristianos armenios, judíos persas y bahá'ís,
cada una con su propia historia de fe, sufrimiento y resistencia. El país, aunque oficialmente islámico o chií, es un mosaico de creencias, conviviendo, resistiendo y entrelazándose en su compleja tapicería espiritual. A lo largo de su historia, Irán nunca fue solo un país, fue una idea, un alma, una búsqueda constante de sentido, justicia y trascendencia. Sus religiones, sean antiguas o modernas, institucionalizadas o reprimidas, contienen esa llama que nunca se apaga, que arde en el corazón de su pueblo.